Buenas tardes, profesor. Hola, Micaela, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha y se ve bien. Veremos si se conecta más gente, que estimo que sí. Les vamos a dar un ratito y Bueno. largamos. Bueno, es la hora de arranque y por ahora parece más una clase particular que una clase de la Facu. ¿Tienen idea si el resto sabía de que hoy había clase? Sí, está puesto en el grupo. Lo Ah, escribió recién Buenas la tardes. doctora Pérez. ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a Por ahí aprovechar que yo... tenían otro examen, por ahí se estaban Ah, preparando para otro examen. Bueno. Miren, la idea de hoy era sacar dudas de ustedes, o sea, más que yo dé clase, que hubiera ese feedback. Pudieron hacer el práctico, leyeron un poco del caso Rica, lo entendieron, no lo entendieron. No, no revisé el campus y no me había estado conectando a las clases virtuales. Me Bien, conecté recién el viernes pasado con la doctora Pérez y ahora que avisado recién la doctora. bien. Pero sí tengo algunas dudas. Bueno, vamos a hacer así. Por un lado, charlamos un rato con Lisa, que por lo visto sí lo pudo ver. Si, digamos, vamos a hablar de Sí. un caso que hace referencia directa a lo que es el contrato de servicios. ¿Bien? Está en el campus, digamos, para que después lo puedas ver y para que después puedas hacerlo el práctico. Pero el práctico no lo pienses en hacer por una cuestión de cumplir, sino para entenderlo. Primero porque Bien. no es muy común que ustedes tengan contacto con fallos y la verdad que leer desde un fallo no es lo mismo que leer desde un libro. Suele ser una lectura que puede generarte alguna dificultad, alguna complicación. Entonces, bueno, por un lado entender esto que vemos en la teoría, qué impacto tiene en la práctica, impacto directo en este caso y muy presente en el mundo del derecho del trabajo. Hay como una tensión muy fuerte entre lo que es un contrato de obra y servicio y lo que es un contrato de trabajo. ¿Por qué está esta tensión? Bueno, claramente porque si es contrato de trabajo tiene una serie de protecciones y de, digamos, ventajas que no están si es un contrato paritario. Hacete la idea, Micaela, que el contrato de trabajo tiene una protección similar, por decirlo de alguna manera, a los contratos de derecho de consumo, en donde se establece una parte débil y una parte fuerte, en donde la parte débil es el trabajador y la parte fuerte es el empleador. Dicho esto, ¿qué pasaría si tenemos un médico y ese médico se considera o considera que tiene un vínculo laboral, pero el empleador, en este caso un hospital, lo puso como monotributista o le indicó que la forma de ingresar era a través de un régimen autónomo, a través de un contrato de obra y servicios? Bueno, de esto trata el debate, te vas a encontrar con las posturas de los magistrados de la Corte,
que siempre que antes de arrancar aclaro lo mismo. Tomen presente que estamos en un esquema donde de golpe un trabajador o un pretenso trabajador presentó una demanda en juzgado de primera instancia y un juez le dio la razón, pasó a la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo y 3 magistrados que integran la Cámara le dieron la razón, pasó a la Corte, y en la Corte, de 5 miembros, 2 entendieron que el tema no constituía cuestión federal, una forma sutil de decirle opino lo mismo que la Cámara, pero no se meten en el fondo de la cuestión, y 3 jueces fueron en contra. Estamos hablando de todos magistrados, es decir, abogados que están formados en el tema, y vos fíjate que el tema es conflictivo porque tenemos una rápida cuenta de 3, 4 y 5, 9, y el procurador fiscal que también emitió su opinión, 10 personas, y sobre un tema hay posturas divididas al punto que de los 10, solamente 3 opinan que en este caso hay relación de trabajo. Claro, son los 3 que hacen la mayoría de la Corte, con lo cual esos 3 alcanzan para desautorizar a los otros 7. ¿Está? Pero bueno, no deja de ser importante conocer cómo funciona esto y qué efectos y qué consecuencias tiene. Lisa, ya que lo pudiste ver, ya que lo pudiste más o menos desarrollar. Lo hice, doctor. Por ahí a lo mejor me faltó también incluir al presidente de médicos, pero lo puse como estaba en general, así mismo lo puse. Sí, más que nada, Y Lisa, bueno, me interesaría saber tu visión de lo que sucedió. Primero, digamos, si me podés contar en algunas líneas qué entendiste de lo que pasó y qué opinión tenés vos al respecto. entendí que el doctor creía que era empleado de la clínica, del hospital más bien, y que tenía razón, y porque siempre generalmente se trata de encubrir la relación laboral tratando de desvincularse, ¿no es cierto?, del empleado. Y en este caso creo que tenía razón y que la Corte también por mayoría le dio la razón, porque con 3 bastaba, porque son 5 de la Corte y Sí, pero pidieron la... la Corte le dio la razón al hospital. Te aviso. Claro, O sea, él había ganado en primera instancia, Rica, el médico, sí, ganó en Cámara, gana y en la cuando llegó Cámara, a Corte perdió su planteo. pero ¿Ah? también tomaron en cuenta lo que dijo el procurador El procurador le dio la general, qué razón, opinaba al respecto, claro, pero los 3 magistrados que hicieron mayoría, incluso Lorenzetti con voto aparte, claro, sostuvieron que no había relación de trabajo y que el contrato de obra y servicio es un contrato válido, en ese momento nominado como contrato de locación de obra o de servicio. Entonces, claro que había una diferencia entre el contrato de trabajo y eh, el contrato de servicio. lo paradójico, Lisa, es que este hombre, digamos, atravesó todas las instancias que prevé el Poder Judicial Laboral en la capital federal y terminó perdiendo. O sea, ganó y perdió. Visto desde el Claro, lado del ganó en las hospital primeras alemán, instancias y la Corte claro, le dijo que el contrato de servicio era válido, y que lo claro, que él tenía era un contrato de servicio. De claro, hecho, hay una serie de indicios que toma el doctor Lorenzetti, no comparto, pero como dijimos recién, la jerarquía judicial hace que no importa si comparto o no, el fallo está claro. dictado. Hay Y varios fallos aparte con porque médicos. constituye el fallo de la Corte, constituye, digamos, un parámetro para que los de instancias inferiores puedan seguir. No quiere decir que lo vayan a seguir, pero es un parámetro. Es cierto, no es como en la Corte de Provincia que se configura la doctrina legal, que es obligatoria, pero en la Corte de Nación, digamos que hay una suerte de mandato moral de los jueces de menor jerarquía de asumir aquellos preceptos pedidos por la Corte. Hay varios fallos contra médicos que van de lo mismo, Rica, Cairone es otro. Básicamente
es un tema muy debatido justamente porque el contrato de obra y servicio trae una serie de dificultades, una serie de posibilidades, en donde muchas veces es real la relación, digamos, independiente, la relación paritaria. A mí me viene a ver alguien al estudio y conmigo hay un contrato de servicios. Yo no soy un trabajador encubierto del cliente que me trae un caso. Pero si lo comparamos con los muchachos de Rappi, o de Globo, o de Pedido Ya, que están arriba de una moto, y que los disfrazan como contrato de obra y servicio, y ahí la laboralidad pareciera bastante más clara. O sea, no estamos hablando de un profesional independiente, no tiene mucho margen. Entonces, me gustaría un poco que lo visualicen por ese tema, para poder comprender estas pequeñas y no tan pequeñas diferencias que hay entre uno y otro instituto. ¿Está? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por Hablando del favor. tema. Entonces, por ejemplo, aplicado a lo que serían los profesionales, el contrato de servicio, es cuando el profesional hace un contrato con una institución o no tiene nada que ver, porque aplicando el tema del hospital, más que nada, Sí, él contrata con el director no del es hospital. necesario que el contrato de obra y servicio se dé entre sociedades o entre una persona y una sociedad. Ustedes tengan presente de que el esquema de, digamos, de trabajo que puede llegar a tener una persona física también encuadraría en lo que es obra y servicio. Siempre las pautas que vimos al principio, sujeto, objeto, causa, forma y consentimiento, se aplican a todos los contratos. Y en sujetos ustedes vieron que vimos que había dos tipos de sujetos, persona física y persona jurídica. ¿Ok? Entonces, siguiendo esa lógica, ambas podrían ser aplicables a un contrato de obra y servicio. De hecho, la definición, si mal no recuerdo, habla de una persona, y no aclara si es persona física o jurídica, ¿no? Está claro que muchas veces la obra material tiene como, en algunos casos puntuales, una única matiz cuando son contratos de obra intuito personal. Si yo contrato a un músico para que cante, no puede venir una empresa y reemplazármelo con otro músico. Ahí contraté algo que es intuito personal, un show, una obra de arte específica, una actuación. Bueno, esto ya lo vieron en obligaciones, pero creo que podés visualizar la diferencia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Me había quedado con el ejemplo del hospital, entonces lo puse para el lado del profesional, pero puede ser tanto persona física Claro, como claro. jurídica. Hay un espectro muy grande de contratos que puede ingresar en lo que es obra y servicios. Pero sí, sí, claramente en los hospitales se da, y se da mucho la cuestión esta límite entre el contrato de trabajo y el contrato de obra y servicios. Un enfermero que trabaja de 8 a 16, de lunes a viernes, con 2 francos, ¿es trabajador de relación de dependencia o es un prestador de servicios? Y así contado pareciera que es un trabajador en independencia, que tiene de lunes a viernes. Ahora, si justo ese trabajador, enfermero, le presta servicios a varios hospitales y factura distinto en ambos hospitales y no se ve sometido a lo que le dicen triple subordinación o doble subordinación en la relación de trabajo, que es la subordinación técnica, jurídica y económica, en algunos casos es solo jurídica y económica, de acuerdo a quien lean, ¿no? Pero si no tiene eso, estamos en presencia de un contrato de obra y servicio. Viceversa, si hay subordinación técnica, jurídica y económica, estamos en presencia del contrato de trabajo. Bien. Bien. Bueno, Profesor, entonces sí, quiere por decir favor. que el profesional factura su trabajo. No Como regla necesariamente. general, quien factura de verdad su trabajo a clientes diferenciales es un prestador de servicios. Ahora, podría darse un contador o un abogado que esté en relación de dependencia.
que trabaje para una empresa con un horario determinado, con una forma de hacer el trabajo, con una estructura jerárquica por encima. Entonces, no digamos, hay una regla única que aclara esto, hay que mirar caso por caso. Si aparece la figura de la relación de dependencia, el problema lo tenemos resuelto. Si se ve nítida esta triple subordinación, el problema lo tenemos resuelto. Es contrato de trabajo. Si aparece nítido que no está esta triple subordinación, el problema lo tenemos resuelto. Es contrato de obra o servicio. El problema son en los casos dudosos, donde un lado alega que hay esta triple subordinación y el otro lo niega y sostiene que hay una relación independiente. ¿Bien? Y esos son los que terminan siendo materia de litigio. Por otro lado, no es fácil tampoco probar, porque muchas veces, a pesar de que hay compañeros y demás, no pueden ir tampoco en contra de su empleador, de sus propios compañeros, etc. Muy cierto lo que dice Lisa. Las cuestiones de prueba suelen ser las que terminan determinando y sellando la suerte de un pleito. A veces tener razón solamente no alcanza. Aparte de tener razón, hay que tener la prueba de esa razón. Pero bueno, no excede esto que estamos charlando a prácticamente todas las ramas del derecho, ¿cierto? La razón sola, por sí solita, suelta, no va a ser suficiente. Va a requerir de un sustento, de un soporte, y ese soporte normalmente va a estar dado por justamente la cuestión de fondo del derecho, lo que pueda llegar a sostener, digamos, ¿no? Bien, Micaela, vos antes de arrancar dijiste que tenías preguntas. Esta clase, la idea es que es medio de repaso, porque ustedes la semana que viene ya tienen el parcial. Si no estoy equivocado, quedamos para el día miércoles 6, ¿verdad? 6. Sí. Miércoles 6 a las 15:30 horas. No me acuerdo, ¿no era en horario cursada? A ver, creo que lo había anotado. Confírmenmelo mientras estamos acá en clase, así. 15 horas lo tengo anotado. 15 horas. Sí, a las Bueno, 15. perfecto. Perfecto. Entonces, para aprovechar esta clase, la idea es que ustedes tengan la posibilidad de preguntarme las dudas que puedan llegar a tener, algún tema que consideren que es más complejo y que requiere de más material del que está en el campus, por ahí para darles más material o para explicarles alguna cosa puntual. Eso es indistinto. Pero apóyense en lo que está en el campus porque están todas las unidades trabajadas ahí, ¿ok? Todavía no me queda poca batería. Todavía no terminé de leer, pero ayer cuando estaba leyendo Fideicomiso, se me hizo, a ver, lo tengo el código. Era como, a ver, ya identifiqué igual los sujetos, que son 4, pero, por ejemplo, cuando te lo explica, es que ya no me acuerdo bien las preguntas, no las anoté, como hice la vez pasada. Bueno, no te hagas problemas, ¿Ya mirá. ¿Ya lo vieron esto. igual a Fideicomiso o todavía no? Espera, Micaela, espera. Vamos por partes. De las preguntas que tengas y que no hayas llegado a anotar, las anotás tranquilas en la semana y me las mandás por el campus. Las que pueda Bien. contestarte las contesto ahí, si no las derivo a la doctora Pérez porque por ahí es un tema que dio ella y no me quiero pisar. Con relación al contrato de fideicomiso, no es un contrato que solemos hacer foco en los exámenes, porque Bien. entendemos que es un contrato que se ve fuertemente en comercial. De hecho, dentro de los contratos civiles y comerciales, es uno de los que más tinte comercial tiene. ¿Ok? De hecho, estoy casi seguro que la doctora Pérez no lo dio, y en el campus tendremos algo muy puntual puesto, pero te diría que no es un contrato para el que haga foco. Bien. Por lo que veo, estás un poco suelta, digamos, no has seguido la guía de lo que ha ido pasando.
No, todavía no. Estoy leyendo temas sueltos porque sé que es importante compraventa y locación, Sí. pero hay un montón de contratos más chiquitos que están a lo largo de los artículos del código que yo digo, por ahí, si me centro en los dos primeros, no llego a leerlos. No, a ver, de los contratos, como bien vos decís, centrales, porque sobre ellos después hay regulaciones derivadas, están compraventa y locación. Compraventa como el ejemplo de los contratos de disposición y locación como el ejemplo de los contratos de administración. ¿Bien? Tenés permuta, que es un contrato muy, muy vinculado y atado a la compraventa, o sea, prácticamente todas sus reglas son una extensión de la compraventa. Tenés contrato de obra y de servicios, que es un contrato que tiene algunos puntos de conexión con el contrato de locación, algunos puntos de conexión. El contrato de cesión de derechos, el de mandato, el de donación, el de fianza, el de depósito, el de mutuo, el de comodato, y después está el de renta vitalicia y los contratos de recreación, pero esos en general tampoco le hacemos mucho foco. Yo te diría que no te vayas de eso para el parcial, ¿ok? Bien. Y todo lo que Bien, yo te porque me nombré preocupaba también. debería estar en el campus. Bien, ¿Ah? porque me preocupaba también la parte de los contratos bancarios, que hay varios Estos son contratos fuertemente dados en comercial. ¿Está? Bien. No es un tema que vayas a tener que hacer foco. De hecho, además, yo por ahí te estoy diciendo algo que es una verdad de esas que uno considera que es sabida por todos, pero por lo visto en tu caso no lo has mirado. Vos te tenés que parar en el programa. ¿Está? En el programa de contratos no están esos contratos que estás planteando. Vos estás Bien. leyendo el código. Sí. El código tiene muchas cosas. ¿Ok? Sí. Parate primero en el programa, fíjate los contratos que están en el programa y sobre esos contratos es el marco de lo que nosotros podemos preguntar. Bien. No sería de buena fe, digamos, que salga preguntándote contrato de cuenta corriente o contrato de caja de seguridad bancaria, porque no es de esta materia. Sí te podría preguntar algo de obligaciones, porque bueno, se supone que la aprobaste y que la sabés. Y sí Bien. vendría vinculado, no va a ser algo que te vaya a preguntar porque te lo pregunte, sino por ahí salís con un tema y no sé, hablas de pago y no decís bien algo y te pregunto y no lo decís bien, te digo, pero a ver, ¿te acordás los efectos del pago? Y lo decís, o sea, los efectos del pago son de obligaciones, pero los tenés que saber para contratos. Entonces, es como que si te metés sola en un tema, podría salir algo de obligaciones, pero Bien. difícilmente te pueda preguntar algo de reales o de familia, porque son materias que todavía no viste. ¿Está? Bien. Entonces, no te digo que no los leas, porque como decía mi abuelo, el saber no ocupa lugar, pero si estás preparando un parcial, antes de ponerte a leer, lo útil es hacer la suerte de marco primero de hasta dónde tenés que leer. Después sí, Bien. si te sobra tiempo, le das amplías al resto. ¿Bien? Sí. Bueno, y me parece que está en el programa, bueno, no le leí el programa de la segunda parte, pero ¿entra la ley de alquileres para locación, la nueva? No es una ley todavía. Proyecto de ley te referís. Bien, todavía, o sea, la de... Cuando decís la ley, ¿a qué te referís? ¿A la última reforma que hubo o al proyecto de ley que hay en danza ahora? A la última reforma. Y sí, si hubo reforma y ley. Tocó Bien. el código, o sea, vas a entrar al Código Civil reformado y tiene incluidos todos los incorporados o todos los agregados que tiene el contrato de locación de cosas. Lo vas a ver ahí directamente. Claro, pero por ejemplo, vio que el plazo ahora para un alquiler es mínimo 3 años. ¿Ese es el proyecto o es la...? Porque el código dice 2, pero... No, el código, o sea, yo te sugiero que Sí. antes de estudiar, sobre todo si estudias Derecho, tengas un código actualizado. Lo Y tengo, lo tengo. si lo tenés actualizado, tiene que tener las incorporaciones de la ley 27.551, que es del 2020, no es nueva. Ay, ¿Está? Y si tiene que bueno, lo tener tengo las incorporaciones. del 2015, el de cuando... Entonces no lo tenés actualizado, porque la ley del 2020 no está incorporada. Lo que Claro. vos deberías hacer es utilizar en internet Infoleg,
que es una Sí. página que tiene, o cualquier página, yo uso esa y por eso la recomiendo, que es la que tiene el código actualizado. Entonces, cuando vos me decís, entra la ley nueva, cuando es ley, la tenemos que saber y entra. Proyectos de ley no tomamos. Ahora, ahí en Danza un proyecto de ley. ¿Está? Ese proyecto de ley no te lo vamos a tomar, porque primero no sabemos si va a lograr cristalizarse o materializarse en una ley. Pero sí tenés que usar el código actualizado, porque si no, por ahí decís algo que no corresponde, digamos. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bien, 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 bien. Me quedo tranquilo entonces. Que vamos a ir a los plazos que establece la ley. Sí. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿O algo que quieran preguntar? Solamente esta pregunta, doctor. Sí, por favor. Transacción, por si acaso, lo habíamos dado en obligaciones, pero acá en No es contrato un está. contrato que esté en el programa, Sí. como clásico medio distintivo de las obligaciones, no, digamos, no es algo que puedan no saber, pero no es algo que se tome, ¿ok? O sea, si surge alguna forma de extinción de las obligaciones, ustedes pueden hablar de la transacción como medio distintivo de las obligaciones y también su funcionamiento como contrato. Pero no es algo que vaya a haber un foco que hagamos nosotros, digamos. De los contratos que les nombré, es muy importante que se hagan este esquema mental y que vean concepto, caracteres, obligaciones de una parte, obligaciones de la otra, medios de extinción o formas de extinción y alguna particularidad que tenga ese contrato. Si se hacen ese esquemita mental y de cada contrato tienen para contestar conceptos, caracteres, obligaciones de una parte, obligaciones de la otra, forma de extinción y alguna particularidad, saben la materia. ¿Bien? En el campus van a tener modelos de prácticamente todos los contratos, por si quieren ver modelos, digamos, de lo que sería en la vida real, y además van a tener algunas clases que están grabadas, lo digo por ahí más para Micaela, que no había podido entrar. Tenés una clase de depósito mía, una clase de contrato de obra y servicios, hay un pequeño taller de redacción de contratos que di para la unidad de graduados que es pertinente, es útil para ustedes, porque hace como un repaso de toda la primera parte, y cuando llegan a la segunda parte no están habilitados a olvidarse todo lo que vieron en la primera. Entonces puede surgir alguna cuestión vinculada, entonces péguenle una repasadita, vean el video, háganlo de la manera que les parezca mejor, digamos. No les voy a decir yo cómo estudiar, ya llegaron a esta altura, es porque por lo menos la idea de cómo armarse la tienen. Pero independientemente de esto, puede ser pertinente que repasen lo que hay en el campus porque les puede dar más material que la ley pelada. ¿Está? Obviamente cualquier libro, cualquier manual puede ser útil, puede tener contenido, pero en general lo que les pasa a esta altura es un problema de tiempo, ¿no es cierto? Cuando uno no tiene tiempo suficiente, empieza a tener que hacer un recorte sobre lo que tiene que leer y rendir. Yo en el campus les había mandado que la idea de la clase de hoy era, bueno, ver lo del trabajo práctico. Somos muy poquitos, así que no tiene mucho sentido. Si alguno tiene alguna duda puntual del práctico, alguna duda de cualquier otro tema, me la hace. Si no tienen dudas y les aparecen más cerca del examen, bueno, mándenlas por el campus. Eso sí, no es que entro todos los días, con lo cual
no me la manden el día anterior del examen, porque por ahí no llego a verlo o a responderlo. Bien, pero lo reviso, lo controlo, así que lo que a ustedes les quede mejor, digamos. Estás muteada, Lisa, ¿eh? No sé si me hablaste, porque te vi mover la boca, No, pero no te doctor, vi. estaba chequeando todo lo que estaba diciendo y a la par de mis apuntes, ya en el código, cosa de ir achicando espacios, porque Claro, claro. porque Es que si no se hace muy larga esta segunda parte. Esta sí, segunda sí. parte tiene que hacer fuerte foco en estos temas. Obviamente, cada uno tiene su mayor o menor complejidad. Ustedes ya saben cómo tomamos, o sea que la sugerencia de elegir un tema siempre está presente. Fíjense si quieren elegir un tema extenso o elegir un tema más corto. No hay problema, o sea, en eso no va a haber problema. Tengo entendido que es presencial el examen, ¿verdad? Sí, presencial, sí, sí, O presencial. sea que nos vamos a ver en la facultad, reitero, preparen un tema porque los libera para hablar, se pueden soltar, no tienen ese estrés o ese nervio que genera la parte de arrancar, y ahí vamos haciéndolo en términos de una suerte de desarrollo en base a lo que ustedes dijeron y en base a lo que nosotros necesitamos complementar. ¿Está? El tema que eligieron, si van bien, generalmente lo dicen de corrido, digamos. Hay alguna pregunta puntual sobre algo que quedó dudoso y después vemos desde el programa otros 2 o 3 puntos para complementar y confirmar que sepan. La idea es saber lo que saben, pero bueno, no siempre se logra la idea y a veces aparece lo que no saben. ¿Está? Entonces tratemos de que ustedes pongan una suerte de, digamos, la mayor completitud posible en los temas que elijan para que esto quede bien, quede suficiente y puedan agotarlo. Yo no, digamos, les podría dar de la unidad que quieran algo, no tengo problema, pero no quiero ponerme a hablar de cosas que ya se hayan hablado o de cosas que no tengan interés, con lo cual por eso se los refería les proponía en el campus que trajeran ustedes los temas que quisieran ver. Por mi parte, explicaron muy bien todo. La verdad que la doctora Pérez también dio muy bien las clases, usted también, así que, bueno, si tengo alguna duda puntual le voy a escribir, Perfecto, pero perfecto, en realidad Lisa. está todo muy explícito en el campus y también en el código, así que Perfecto. por ahí es Ahora un queda poco lo estudiar. que queda estudiar, claro, que la memoria no falle. Que no es menor, hay que sentarse, hay que Menor, sentarse. porque en realidad Eh, cuando rendimos un examen, en realidad se prueba la memoria, no el conocimiento en sí. es cierto, es cierto. Yo digo que el esquema de evaluación quizás no es el óptimo. Un proceso evaluativo más desarrollado requeriría un tiempo, un trabajo conjunto de ida y vuelta, que nos permitiera a nosotros ver cómo pueden ustedes reaccionar con más herramientas, porque yo procuro, y lo ven siempre y se los digo, cuando estudian algo, llévenlo a la realidad. No me expliquen el concepto de locación sin saber o imaginarse un caso de locación. Porque yo, cuando necesito ver una norma, voy al código. Me acuerdo muchas de memoria porque la repetición hace que uno las ingrese en la memoria. Pero el código es un material de consulta. Ahora, tengo que poder relacionar el material de consulta, saber buscar y saber hacer conclusiones de casos fácticos y reducir un caso concreto a una norma general. Ese proceso es el que se evalúa en un examen oral. Entonces, como dice Elisa, si nos quedamos en la repetición de la norma, y está un poco, digamos, flojo de nuestra parte a la hora de evaluar. Generalmente cuando saben esto que estamos charlando, siempre se remata con dame algún ejemplo. Entonces, esa pregunta de dame algún ejemplo, hágansela a ustedes. Bueno, cuando hable de un comodato, me pide un ejemplo. ¿Qué ejemplo voy a agarrar? ¿Y tengo algún ejemplo que me suene de comodato? Y sí, una vez cuando pusieron el módem en mi casa, me lo dejaron en comodato. Ah, ok, ahí tengo un ejemplo de comodato.
voy a hablar de mutuo. ¿Y qué es el mutuo? En realidad, porque es un préstamo de uso, sí, perdón, un préstamo de consumo. Ah, ok, es un préstamo de consumo, pero ¿qué? Bueno, un préstamo, voy a pedir 1.000 pesos. Y es oneroso, es gratuito. Y bueno, ¿cuándo podría ser un ejemplo de un mutuo gratuito? Y nunca le pediste plata a un familiar. Ahí tenés un mutuo gratuito, porque probablemente, salvo que sea un familiar muy especial, no te va a cobrar intereses. Te cobra los Ahora, intereses que te cobraría el banco. claro, ojo, un particular también puede darte un mutuo y cobrarte intereses. Pero doy el ejemplo del préstamo que le pedís a tu padre, Pero a me tu madre. refiero al préstamo familiar, te prestan un dinero y devolves ese dinero. Si vos le pedís al banco, tenés que pagar con interés. Esa es la Indudablemente, diferencia. indudablemente. Entonces, esos son eh, casos que me vienen ahora a la mente, como para que ustedes vinculen y asocien. Si hablamos de contratos de depósito, ¿qué caso es un depósito voluntario? ¿Qué caso es un depósito forzoso? ¿Por qué se considera el ingreso de los bienes en los hoteles como depósito forzoso? Puede ser, aparte de voluntario, regular, irregular. ¿Qué caso es uno? ¿Qué caso es otro? Piensen en ejemplos, ¿ok? Juan, ¿vos tenés alguna pregunta? Porque hoy es una clase particular, charlamos mano a mano. Sí, sí, veo. No, Eh, no, como pregunta así, no, ahora no se me ocurre ninguna. Perfecto. Alguna duda que me haya quedado. Bien, Te bien, quería, bien. te quería comentar algo. No sé Sí. si viste ayer, capaz que tuviste oportunidad de verlo en la tele, al fenómeno ese que vendió 410 lotes en Florencio Varela de un terreno que compró una cesión de derecho y armó un barrio, él, por su cuenta. No, no lo vi, no lo vi. No, miralo porque no tiene desperdicio. Me imagino por lo que decís que, digamos, no está comprendido en las generales de la ley, se ha ido para cualquier lado, ¿no es Nada, cierto? Qué nada. va, qué Pero es va. genial cómo el tipo lo justificaba en la... Hicieron una nota y el tipo lo justificaba y decía, no, bueno, pero no tengo el título perfecto, pero está todo presentado y ya en cualquier momento sale. Y nada, había comprado los derechos de una sesión de hacía 5 años, cuando tenía que tener 20 de posesión de... No, genial. Lo que dice Juan es un gran ejemplo, un muy buen ejemplo de cómo conocer el derecho, y no hablamos de conocer acabadamente el derecho, sino pinceladas mínimas, evita que uno mismo en su vida personal, privada, caiga, sea víctima de enormes estafas y fraudes que están a la vuelta del día. Y con la digitalización aún más, Juan. Los que No, venden aparte, generación Zoe, habrás leído algo de las sí, criptomonedas sí, estas. bien. Entonces, tengo un conocido que dice, las criptomonedas son todo lo que no sabes de economía con todo lo que no sabes de informática. Es una muy buena definición, sí, tal cual. No, pero increíble, aparte que haya vendido 420 lotes. O sea, nadie sospechó, nadie se dio cuenta de que... El nivel de necesidad se junta con a veces la Sí, codicia de seguro, querer hacer un gran negocio. Entonces, seguro, lo seguro. mismo te traigo lo de Generación Zoe por esto. O sea, la gente quería vivir como rico, millonario, invirtiendo $1.000, que por Sí. ahí para esa persona era una fortuna, pero la lógica, el sentido común, te tiene que hacer un ruido de decir, che, si pongo $1.000 no voy a tener 1.000.000. No es normal. Porque si fuera así de fácil, lo harían todos. Tal cual, exactamente. Aparte, Exactamente. que alguien te regale algo que vale mucho, ya te tiene que dar una idea de sospecha. De ¿por qué te daría algo a alguien que si no va a ganar nada? Hoy estoy citando mucho a mis abuelos. Ahora me viene una frase de mi abuela, que es que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Es un refrán, ¿no es cierto? Pero es muy cierto. O sea, uno tiene que abrir un poquito los ojos y decir, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué? ¿Por qué aparece esta enorme posibilidad de rédito? Bueno, claramente porque hay algo que tiene más color a estafa que a negocio, ¿no es cierto? Ni en Argentina ni en el mundo las ganancias son del 1.000, 10.000, 100.000%. Eso es
bueno, muy pocos casos se puede llegar a dar. Así que bueno, me quedo tranquilo, contento de que más o menos están enfocados, que tienen el material disponible, y que obviamente si necesitan alguna cuestión, tienen el campus como para hacerme llegar sus dudas. Yo me comprometo el lunes de la semana que viene a ingresar, porque me imagino que el fin de semana van a estudiar, y como van a estudiar les van a aparecer las dudas, porque las dudas aparecen cuando uno estudia mucho, y empieza a enroscarse y hace uno deducciones mezcladas de temas. Vieron que es así, cuanto uno más conoce un tema, más se amplía el abanico de dudas que puede llegar a tener. Es normal, no desesperen, la gran mayoría de las dudas. Sí, ¿cómo? ¿Sirve hacer algún tipo de cuadro Sí, comparativo? sí, claro que sí. Con esos cuatro. Tanto para estudiar como para rendir. Porque te haces un esquema. Entonces, diste tu tema, y el docente que tenés enfrente te dice, bueno, ahora háblame de depósito. Y ya tenés un esquema para empezar a explicar. Te digo el concepto, te digo los caracteres, te digo quiénes son las partes, te digo qué obligaciones tiene una, qué obligaciones. Entonces, es una forma de comprender y de poder contar. Después, claro, va a haber obvias particularidades. Si te digo, háblame de donación, y empezás a hablar de donación, y en algún momento tenemos que hablar de las causales de exclusión de las donaciones. Entonces, ahí ya nos salimos del esquema. Por eso digo particularidades. ¿Bien? Pero en principio para mí es muy útil. Yo lo uso, no es que se los recomiendo y no lo uso. Yo uso ese esquema como para tener una base de cada cosa, ¿no? Perfecto. Profesor, ¿esta sería la última clase entonces? Sí, sería la última clase conmigo, porque la semana que viene es la del parcial. Bien. Si por algún motivo se ponen de acuerdo y quisieran alguna suerte de reconexión para la semana que viene, lo podemos hacer. Pero vengan, digamos, seamos más que 3, 4 y traigan dudas, porque si no se hace muy corta la clase. Sí, perfecto. ¿Ah? Sí, estaría bueno. Si por ahí la semana que viene en algún momento podemos hacer una... Sí, yo digamos, el horario de clase me lo agendo para el lunes 4, por las dudas. Claro. Pero voy a depender más de ustedes que de mí, digamos. Claro. Por ahí venir con dudas puntuales. Y siempre aparecen. Sí. Así que por ahí, como digo siempre, no es que sé todo, probablemente lo que me pregunten lo sepa, y si no lo sé, lo puedo buscar. ¿Tá? Eso es una regla de oro. Porque siempre puede aparecer un tema que me sorprenda. A ver, hace 18 años que hago esto, por ahí no. Muchas de las preguntas son comunes, pero bueno, puede pasar. Así que bueno, por hoy los libero. Bueno, muchas gracias. Que tengan buena jornada. Chao. Gracias, igualmente. Hasta luego.